¿Te cambiaste de Android a iPhone y extrañas esa APK que tanto usabas antes? ¿O simplemente necesitas utilizar una aplicación de Android en tu iPhone? En este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer y que funcione al 100%. Así que comencemos. Para este tutorial estaremos utilizando la aplicación UG Phone, que te permite emular el sistema operativo de Android en tu iPhone para que obviamente puedas utilizarlo para poder instalar esa APK que quieres utilizar, o que simplemente puedas instalar una aplicación que esté disponible en el Play Store. Para poder utilizar esta aplicación tienes varias alternativas. Por ejemplo, una vez la descargues, puede ser que tengas una alerta para que puedas probarla de forma gratuita por algunas horas. Aquí me aparece una oferta de 4 horas de forma gratuita, aunque también puedes comprarlo mediante días. Por ejemplo, aquí, yo no te recomendaría que lo pagues por 7 días, quizás por un mes a $6.99. Puedes quizás pagarlo y tener acceso a un poco más de poder en el sistema operativo de Android. Aquí tienes unas alternativas también con otros precios, así que puedes utilizarlo de forma gratuita para poder probarlo. Y si entonces lo necesitas y funciona para ti, pues puedes contemplar otras alternativas de pago para que puedas sacarle el máximo a este producto. Lo que también debes considerar antes de comprar este servicio o probarlo sería aquí la parte de cuál sería el desempeño que tendrías en esta emulación. Aquí sería, por ejemplo, la parte más barata, más económica, sería 3 GB de RAM, 30 GB de almacenamiento. Pues quizás necesitas un poco más de almacenamiento, puedes contemplar otra alternativa como esta con 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Así que explora estas alternativas para que puedas encontrar lo que tú necesites dependiendo de la aplicación que quieras instalar. Luego de que hagas la compra, selecciones la alternativa gratuita, le das simplemente a verificar el dispositivo que ahora estaremos emulando, y aquí te estará apareciendo esta pantalla en la cual entonces se está encendiendo esta versión de este teléfono en la nube para que puedas entonces comenzar a emular el sistema operativo de Android directamente en tu iPhone. Ok, luego de que se reinicie el dispositivo, simplemente tocas acá abajo para poder entonces entrar directamente a la interfaz de este teléfono que estarás emulando, y aquí tienes acceso obviamente al Play Store para que puedas abrirlo y obviamente descargar cualquier aplicación que tú quieras, y también tienes acceso obviamente al navegador para que puedas obviamente descargar o buscar cualquier página que quieras utilizar para poder tener acceso a esa aplicación que quieres instalar en este sistema para poder utilizarla en tu iPhone. Por ejemplo, esto será excelente para que puedas descargar, digamos que la aplicación de tiendas alternas de Aptoide, para que la puedas tener en este dispositivo de Android que estás emulando en tu iPhone, para que obviamente pues puedas tener acceso a esta tienda, además del Play Store. Además de poder instalar esa aplicación que descargues del navegador, cualquier aplicación que puedas encontrar, también puedes ir a la página, por ejemplo, de emuladores que ofrecen aplicaciones que no están disponibles en otras tiendas alternas. Digamos que esto simplemente es un ejemplo, la parte aquí de Dolphin, el emulador de GameCube, que obviamente es un poco complicado tener acceso en el iPhone. Pues aquí de esta manera vas a poder descargarlo desde la página oficial de esta empresa, de este sistema de emulador, y aquí buscamos la parte de Android para poder descargarlo y tenerlo disponible en este dispositivo, algo que realmente no podemos hacer de forma bastante fácil en el dispositivo de Apple. Obviamente, como típico teléfono de Android, si descargas una APK del navegador, pues no te dejará instalarla de forma predeterminada. Tendrás que ir a la parte de la configuración de este navegador para que obviamente pues puedas darle el permiso de poder instalar aplicaciones fuera del Play Store, para que no tenga ningún problema, porque obviamente el sistema operativo de Android de forma predeterminada no quiere que descargues este tipo de aplicaciones, así que tienes que cambiar esa configuración para que todo esto funcione sin ningún problema. Como pudiste ver, instalé sin ningún problema este emulador, esta aplicación que descargué fuera del Play Store para poder utilizarla, y en el caso aquí del emulador de GameCube o de Wii, pues puedes ya simplemente añadir tus juegos aquí para que puedas utilizarlo, algo que realmente no puedes hacer en el iPhone. Es un poquito complicado poder hacerlo, pero en Android es sumamente fácil. Por ejemplo, aquí ya yo añadí mi propio juego de Zelda para poder probarlo en este emulador de Dolphin, y puedo tocarlo aquí para poder abrirlo y tener la experiencia de emular este juego, que obviamente sería prácticamente muy difícil hacerlo en el iPhone por todas las cosas que hay que hacer, pero lo puedo tener aquí en Android utilizando este emulador de Dolphin, que lo puedes encontrar en el Play Store o lo puedes descargar desde la página web de esta compañía, de este grupo de personas que hacen este emulador, para que puedas tener acceso a estos juegos que, como mencioné, sería muy difícil hacerlo en el iPhone. Ahora bien, aunque el teléfono de Android que estás emulando en la nube puede ser bastante poderoso dependiendo de las especificaciones que seleccionaste a la hora de suscribirte a este servicio, debes tener en consideración que estás utilizándolo desde la nube, así que también dependerá de tu conexión a internet. Así que si no tienes una buena conexión a internet,
puede ser que tengas un poco de latencia, así que tengas eso en consideración a la hora de, por ejemplo, emular o tener acceso a aplicaciones que traten de ser un poco retantes en cuestión de cuán rápido tienes que interactuar a la hora de utilizar, por ejemplo, este tipo de emuladores. Ahora bien, algo bien importante que debes de saber en cuestión de cómo se navega esta interfaz de emulación que estás haciendo es que aquí en la parte superior tenemos un botón como de Wi-Fi. Aquí te estará dando detalles de cómo está la conexión, pero también puedes tocarlo para poder tener acceso a algunas partes de la navegación de este sistema operativo, como también la parte más importante de poder enviar texto. Así que si quieres copiar un texto que tengas en tu iPhone, como por ejemplo un enlace de una página web o cualquier cosa que quieras enviarle a este teléfono, pues puedes pegarlo aquí y lo vas a poder entonces pegar en el dispositivo de Android para que puedas enviar texto entre tu iPhone a este teléfono de Android en la nube. Como pudiste ver, le envié un texto de prueba para que puedas ver que en efecto sí funciona. Y entonces cuando vaya aquí a pegar un texto, le doy aquí a la parte de dejar el dedo apretado a la hora de escribir, y como puedes ver le envié ese texto de prueba, así que puedes utilizarlo para poder enviar lo que tú quieras. En la parte del Play Store pues vas a tener que iniciar con tu cuenta de Google o cualquier otra cuenta de Google para poder tener acceso a esta tienda de aplicaciones de Android, para que obviamente pues puedas instalar lo que tú quieras. Voy a que poner mi cuenta y te estaré enseñando cómo es que funciona. Luego de que inicies con tu cuenta de Google, pues aquí ya tienes acceso a todo el Play Store para que puedas descargar cualquier aplicación que tú quieras, aplicaciones que quizás no están disponibles en el iPhone. Vamos aquí a buscar, por ejemplo, un emulador de PlayStation 2 que realmente pues no existe de forma bastante fácil en el iPhone. Pues aquí puedo tener múltiples opciones y aquí la puedo instalar y comenzar a utilizarla para poder tener acceso a una aplicación que no puedo tener en el iPhone. Obviamente, además de poder descargar cualquier aplicación que esté disponible a través de un navegador y también el Play Store, también puedes utilizar este servicio para poder descargar aplicaciones modificadas en el formato APK, que quizás es un poco más fácil conseguir comparado con el iPhone. Así que puedes también utilizar esto para tener acceso a estas funciones. En fin, como pudiste ver a lo largo de este video, realmente este proceso es bastante sencillo. Obviamente no es una alternativa 100% gratuita porque estás emulando un teléfono que está en la nube, pero sin duda alguna puede ser una alternativa bastante buena si es necesario que tengas que utilizar una APK de Android, o si por ejemplo tienes algún beneficio que valga la pena entonces pagar por esto para tener acceso a esta aplicación utilizando este método. Así que como puedes ver, sí es posible tener APK en un iPhone o también en un iPad, pero obviamente tiene ciertas limitaciones. Pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué te pareció este tutorial. ¿Te llamó la atención? ¿Te interesa utilizarlo? Déjame saber qué otro uso le puedes dar a este sistema de poder emular un teléfono de Android en tu iPhone, para conocer un poco más qué otras cosas las personas están haciendo utilizando este método. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que puedas ver más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!